Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que están tomando unos minutos de su día para ver este video. El día de hoy quiero hablarles sobre vida espiritual. Y es que la verdad, cuando hablamos de vida espiritual, hablamos de muchas cosas en específico. A veces hablamos de la oración, a veces hablamos de la Biblia, hablamos del ayuno, hablamos de prácticas, de disciplinas espirituales. Pero quiero hablarles de una en particular, y esa es el tiempo de comunión con Dios, sea a través de la oración, sea a través de estar teniendo un tiempo íntimo con Dios. Así que para eso vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, al capítulo 4. Éxodo 24, perdón. Éxodo 24, porque hay una historia en particular que creo que nos va a ayudar a poder apreciar la importancia de poder tener ese tiempo íntimo con Dios. Mientras lo busca Éxodo 24, les platico que tener un tiempo de comunión con Dios es clave, es necesario en nuestro crecimiento espiritual, sea que usted tenga un año en el Evangelio, un mes en el Evangelio, un día en el Evangelio, o 10 o 15 o 20 o 40 o 50 años en el Evangelio. No importa la cantidad de tiempo que usted tenga en los caminos de Dios, siempre es necesario tener un tiempo de comunión con Dios. La historia que aparece en Éxodo capítulo 24 nos va a ayudar como punto de partida sobre la importancia de tener ese tiempo de comunión con Dios. Éxodo capítulo 24. Sígalo con su vista o escuche estos versículos. Versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero, dice versículo 2, Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y continúa hablando la historia sobre lo que pasó con el pueblo de Israel. Si usted continúa los versículos siguientes, va a llegar al versículo 12. Y esto es lo que dice el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Versículo 14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tú viere asuntos, acuda a ellos. Versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. En unos minutos voy a ir al versículo 15 y al versículo 18. Esta es la historia del pueblo de Israel que estaban en su peregrinaje a la tierra prometida. Recuerden que estaban en esclavitud del pueblo de Israel por aproximadamente 400 años. Dios escucha el clamor, el dolor, la opresión que estaban recibiendo por parte de los egipcios y levanta un libertador, Moisés. Pero para poder llegar de Egipto a la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto. Y en ese peregrinaje por el desierto, Dios le llama a Moisés y le dice que suba al monte. Oiga esto, porque en los tiempos bíblicos, sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento, se creía que los montes eran lugares sacros. Se creía inclusive que, y esto hablando de las religiones aún paganas, se creía que los montes eran lugares en donde las deidades se manifestaban. Y por ende, personas acudían a los montes para encontrarse con esas deidades.
Yo me imagino que cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, ven al monte, sube al monte, no era para poder así tomarse una caminata y tomar un aire fresco y poder disfrutar del paisaje del monte, de la vista quizás de arriba hacia abajo. No, 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 no. Moisés sabía que el contexto religioso y aun pagano y religioso de aquellos tiempos es que las deidades se manifestaban en los montes. Y quiero pensar que Moisés sabía que subir al monte significaba, a lo mejor me voy a encontrar con Dios. Y tal fue lo que sucedió. Cuando Moisés subió, se encontró con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Estoy hablando de Moisés, un hombre que había ya tenido un encuentro con Dios, un hombre que estaba siendo el libertador del pueblo de Israel, un hombre que tuvo que dejar abajo no solamente esos 70 ancianos, líderes, pero a todo el pueblo para subir, despegarse de los pendientes para subir y encontrarse con Dios. Subir al monte. ¿Cuál es su monte el día de hoy? Para usted, ¿cuál es ese monte? ¿Cuál es ese lugar al que usted recurre? Porque usted sabe que ese es su lugar preferido para encontrarse con Dios. No, puede haber otro, pero ese es el lugar al que usted va. ¿Cuál es su monte? Posiblemente es su auto cuando va de camino a su trabajo. A lo mejor es una banca en el parque. A lo mejor es un lugar en su casa. ¿Cuál es ese monte para usted? Sabe, en mi oficina, en mi casa, tengo en una esquina un pequeño altar. En ese altar tengo un cojín y en ese cojín es donde yo llego, me arrodillo y sobre ese altar tengo la Biblia abierta. Para mí, el monte es ese altar, aquí en mi casa. Sin embargo, no significa que ese es el único lugar en donde Dios se va a encontrar conmigo o yo me voy a encontrar con Él. Pero hablo que a veces uno tiene que designar esos lugares específicos, lugares ordinarios que se vuelven en lugares santos. Porque sabe usted que ahí es donde usted va a encontrarse con Dios, que usted va a estar haciendo el esfuerzo por encontrarse con Dios. Y déjeme le digo que no es nada fácil, porque aún para Moisés no fue nada fácil dejar al pueblo para subir al monte y encontrarse con Dios. Y cuando hablamos de tener un tiempo en comunión con Dios, hablamos de retos. Hablamos de desafíos, hablamos de prioridades, hablamos de una agenda que tenemos diaria, pendientes que tenemos que cumplir, que de pronto cuando decimos, quiero tener un tiempo con Dios, a veces es muy complicado porque decimos, pero si tengo el tiempo con Dios, tengo que dejar esto. Y a veces querer tener un tiempo con Dios significa pensar en todos los pendientes, que el trabajo, que los asuntos en la casa, que tenemos que bañar al perro, que tengo que arreglar el celular que se me cayó, que tengo que limpiar el hogar, que tengo que ir de compras, que tengo que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pendientes. Y cuando estamos en el monte, cuando tenemos ese tiempo de comunión con Dios, muchas veces aún ahí las distracciones llegan. De tal manera que entrar a un tiempo en comunión con Dios, sin duda que es un reto. Moisés tuvo que dejar abajo, a un lado las distracciones para encontrarse con Dios. Y es en ese monte en donde dice el versículo 15 que una nube cubrió el monte. Y versículo 16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Qué interesante, esa nube estuvo ahí por 6 días. Y versículo 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días. La gloria de Dios se manifestó, la presencia de Dios se manifestó sobre ese monte. Y Moisés entró a esa gloria, a esa presencia. Inclusive el capítulo 34
mismo de Éxodo, habla que Moisés fue tanto ese tiempo que estuvo con Dios, que cuando Moisés bajó del monte, se tuvo que poner un velo porque había un resplandor sobre su rostro, porque estaba acarreando la presencia de Dios. No sé cómo sería eso, no sé si era como una especie de luz radiante, pero la historia dice en el capítulo 34 de Éxodo, que cuando Moisés bajó del monte, después de haber estado en esa nube, en esa gloria de Dios, su rostro resplandecía. Y la gente se dio cuenta que Moisés había estado con Dios. Lo que estoy tratando de decir es que usted puede decir, yo puedo decir que amo a Dios, que estoy con Dios, que oro, pero cuando uno camina en comunión con Dios, cuando uno sube al monte, cuando uno está en la presencia de Dios, su rostro, su vida misma, su actitud, su comportamiento, su forma de ser, su semblante, refleja que usted estuvo en el monte, que usted estuvo con Dios. Espero que este tema haya sido de bendición para su vida y recuerde, suba al monte, tenga ese tiempo de comunión con Dios, pues al final del día valdrá la pena. Dios les bendiga.